Hola a todos, aquí estoy nuevamente para traerles un video tutorial. El día de hoy quiero enseñarles a calcular los costos de tener una empleada doméstica mensualmente. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a establecer un salario que generalmente en Colombia a las empleadas domésticas se les paga un mínimo que por ley para este año están 689.454 pesos. Hay un auxilio de transporte que se debe cancelar, transporte, que está en 77.700 pesos y es decir que el ingreso del empleado es la sumatoria del salario más el auxilio de transporte, es decir, 767.000 pesos para el caso de una persona que gane el salario mínimo. Aquí debemos tener en cuenta que como empleadores de un trabajador o una trabajadora del servicio doméstico se debe pagar o se puede pagar máximo el 30% del salario en especie, es decir que esta persona se le podría pagar de esos 689.454, 206.000 en especie, es decir, representados en comida o en vivienda o en especie, es decir, esto por ley es máximo el 30%, ¿listo? Sin embargo, el ingreso del empleado va a ser los 767.154 pesos. Ahora vamos a calcular la seguridad social. La seguridad social. La seguridad social está compuesta por salud, pensión y administradora de riesgos laborales. La seguridad social tiene un componente que está a cargo del empleador, ¿sí? Y tiene un componente que está a cargo del empleado. La salud, entonces el empleador ¿qué debe pagar? Debe pagar el 8.5% del salario, mientras que el empleado paga el 4% para un total del 12.5%. Esto toma como base el salario, entonces va el salario por el 8.5% para el empleador y el salario por el 4% a cargo del empleado, es decir, 27.578 el empleado, 58.603 el empleador. La pensión, entonces la pensión el empleador debe cancelar el 12%, mientras que el trabajador paga el 4%, y esto pues es igual a 12% del salario, mientras que el empleado paga el 4%, pues nos va a dar los mismos 27.000 pesos, pero pues yo aquí lo voy a formular para que vean cómo se saca. La administradora de riesgos laborales para servicio doméstico pues se utiliza el 5.22, el 0.522%, lo cual equivale para un salario mínimo a 3.598 pesos, y los valores totales entonces correspondientes a seguridad social son 144.000 pesos para el empleador y el empleado debe pagar 55.156 pesos. Entonces así ya hemos calculado los costos de la seguridad social para nuestra empleada doméstica. Listo, voy a colocar esto aquí organizado para subirlo a la página de Finanzas para Dummies, que los invito a que nos sigan e inviten a sus amigos a adherirse. Ahí estamos subiendo generalmente mucha información respecto a temas de finanzas personales. ¿Listo? Ahora vamos a calcular las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales entonces están compuestas por una prima, unas cesantías y unos intereses de cesantías, y también están las vacaciones. Entonces, por ley la prima, el valor mensual de prima es el 8.33%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al año, si nosotros multiplicamos ese 8.33 por 12 meses, al año se estaría, bueno, aquí me tengo que poner un poquito más de decimales, porque ustedes vieron que no alcanzó a llegar al 1% completo. Listo, da 1. ¿Sí? Entonces quiere decir que este 8.33% después de 12 meses equivale a un salario completo durante el año
de trabajo. Las cesantías es exactamente lo mismo, el 8.33%, los cuales equivalen a un salario completo durante el año. Los intereses de cesantía son el 1% mensual, es decir, que al año es el 12%, y las vacaciones son es el 50%, es decir, el 4.17%, lo cual al multiplicarlo por 12 meses nos da el 50%. Bueno, aquí por temas de decimales no dio exactamente, es decir, que al año estamos pagando el 50% de un salario. Espero, yo lo saco aquí, este es el 17.6 para que es, bueno, exactamente, bueno, esto lo podemos sacar así, 50 dividido 12, para que nos dé una cifra exacta del 4.16666667. ¿Listo? Para que al año se pague un 50% del sueldo como producto de las vacaciones. Pero debemos tener en cuenta que esto tiene una base de cálculo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la prima en el año, yo debo pagar en el año el 689.000 pesos por un año de trabajo, es decir que mensualmente el 8.33%, lo cual equivale, bueno, aquí le puse muchos decimales, vamos a quitarle los decimales a estas cifras, listo. Entonces en el año vamos a colocarle aquí un título, entonces esto diga porcentaje, este es el valor al año y este es el valor mensual. ¿Listo? Entonces, si yo al año voy a pagar 689.000 pesos, mensualmente voy a pagar el 8.33, entonces quiere decir que yo cojo este valor por el 8.33%, es decir que mensual yo debo provisionar 57.454 para concepto de prima por mi empleada doméstica. Lo mismo ocurre con las cesantías, la base de cálculo es exactamente la misma, es el salario básico, y pues sucede lo mismo, es el 8.33% lo que debemos cancelar. Los intereses de cesantías, la base es la cesantía, y la cesantía que se pagó durante el año, durante un año, las cesantías son estas, y vamos a pagar el 1% mensual de esas cesantías, es decir, 6.895 pesos mensuales. Las vacaciones tienen una diferencia muy importante. Perdón, aquí cometí un error, voy a corregirlo. La base de cálculo de estos primeros 3 rubros debe incluir también el auxilio de transporte, es decir que la base de cálculo para esos 3 primeros rubros no son 689.000, sino 767.400 pesos. Eso nos va a hacer variar el resultado. Vea que no son 57.000, sino 63.000 pesos. Qué pena. Aquí sucede exactamente lo mismo. Ahora sí está bien calculado. Las vacaciones, en cambio, no tienen en cuenta el auxilio de transporte, porque pues durante el periodo de vacaciones se supone que no vamos a requerir un medio de transporte. Entonces, para el cálculo de vacaciones sí se hace sobre el salario mínimo básico. Entonces esa es una diferencia que debemos tener en cuenta, y ahora sí está bien calculado. Entonces, la prima va sobre el total del ingreso del empleado, las cesantías va sobre el total del ingreso, los intereses de cesantías van sobre el total del ingreso, y las vacaciones van únicamente sobre el salario sin tener en cuenta el auxilio de transporte. Ahora, el valor total de las prestaciones sociales para este caso de esta persona que gana el mínimo son 164.000 pesos. ¿Listo? Este grupito de acá se llaman las prestaciones sociales. ¿Ok? Entonces lo vamos a organizar aquí un poquito para nuestra publicación en la página. ¿Listo? Esto aquí le vamos a poner una negrilla a los encabezados y vamos a ajustar el texto para que se vea más organizado. ¿Listo? Ahí ya hemos hecho el cálculo de las prestaciones sociales. Y hay un tercer rubro que son los pagos para fiscales. Para el caso de los empleados domésticos, el único pago al que se debe hacer es la caja de compensación familiar,
y el valor de la caja de compensación familiar es el 4% mensual. ¿Listo? Este valor pues equivale a el salario mínimo por el 4%. 4%, es decir que por este empleado se va a cancelar la suma de 27.000 pesos. Esta caja de compensación familiar es lo que le permite que los empleados tengan derecho al subsidio familiar. ¿Listo? Entonces ya está reglamentado en Colombia. Anteriormente no era obligatorio el pago de parafiscales, la afiliación a la caja de compensación familiar en Colombia, pero pues ya esto fue reglamentado por el gobierno nacional. Finalmente hay otro costo pues que no es mensual y que no tiene un salario definido, es el tema de las dotaciones. Entonces en dotaciones la ley dice que una persona tiene derecho a un par de zapatos y a el vestido para desarrollar su labor, ¿sí? Estas dotaciones por ley se deben entregar en unas fechas máximas. Tiene derecho a 3 dotaciones al año. La primera es en abril 30, la segunda es en agosto 31 y la última fecha es en diciembre 20 de cada año. Entonces está la fecha número 1, está la fecha número 2 al año y está la fecha número 3 que es diciembre. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay establecido un valor por ley. Lo importante es que se le entregue el par de zapatos y el calzado en cada una de estas fechas. Pues el valor sí ya depende de cada empleador y de la manera como quiera ver. Perdón, aquí abrí otra ventana sin querer. Otra hoja, bueno, algo hice yo. Aquí pues vamos a colocar un par de zapatos, no sé, están en promedio 80.000 pesos, por ejemplo. No quiere decir que sea este el valor que están obligados a pagar, pues ya depende del tipo de vestimenta que cada quien le vaya a poner, y digamos que para vestidos son 50.000 pesos. Y vamos a hallar un valor total al año. Entonces supongamos que yo decidí comprarle un par de zapatos de ese valor y que los vestidos que les vamos a dar por ese concepto es este valor, es decir que tiene un valor total de 240.000 al año por zapatos y 150.000 por vestido, es decir que hay un valor mensual, ¿sí? Promedio, esto es un promedio que es coger y dividir este dato en 12 meses, y es decir que mensualmente por dotaciones la persona debería tener 32.500 pesos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a sumar todos los rubros para saber pues cuánto es lo que nos costaría una persona empleada doméstica mensualmente, que es pues lo que vamos el objetivo de este video tutorial del día de hoy. Entonces el valor total es igual a el ingreso del empleado más la parte de seguridad social que le corresponde al empleador más las prestaciones sociales más la caja de compensación más el valor mensual de dotaciones. Es decir que un empleado doméstico del servicio doméstico nos cuesta mensualmente 1.132.000 pesos
teniendo en cuenta que el salario mínimo es de 689.454 pesos. ¿Listo? Debemos tener en cuenta que este dinero no necesariamente se le debe pagar todos los meses al empleado. Si nosotros lo tenemos contratado, pues el tema de prestaciones sociales son unas provisiones, como unos ahorros que se deben hacer mensualmente para que la prima se cancele en los meses de junio y de diciembre. Las cesantías se deben consignar al fondo de cesantías en febrero del año inmediatamente siguiente. Los intereses de cesantías se deben pagar al empleado en la primera quincena del mes de enero del año siguiente, y las vacaciones pues si se acuerdan o se establecen pues anualmente cuándo las va a disfrutar y cuándo se le va a pagar esa compensación de las vacaciones. El tema de caja de compensación familiar pues se paga conjuntamente con la seguridad social cada uno de los meses del año, y pues las dotaciones ya vimos que son en 3 distintas fechas al año. ¿Listo? Entonces nuevamente los invito a seguir mi canal de YouTube, a seguir la página Finanzas para Dummies, y nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias y que Dios los bendiga.